una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor, este tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. Escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, capítulo 4, versículos 14 al 21. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos, y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga, y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Comenzamos la lectura semicontinua del Evangelio según San Lucas. Nos va a acompañar a lo largo de todo este año litúrgico 2022, cada domingo y en las principales celebraciones de este año. San Lucas es de los 4 evangelistas el único que nos ha explicado cómo trabajó para componer su evangelio y sobre todo para qué lo hizo. Ha escuchado las tradiciones que ya comenzaban a crecer. El evangelio comenzó así, como una tradición oral. Los testigos oculares, los servidores de la palabra, escucharon, vieron a Jesús y comenzaron a transmitir oralmente sus enseñanzas. Después aparecieron los evangelistas que comenzaron a poner por escrito las palabras y los acontecimientos del Señor. Y San Lucas aprovecha todo eso para componer un relato ordenado de aquellos acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, dice hermosamente. Pero no es simplemente una sucesión de hechos, sino acontecimientos que han traído a nosotros el plan de Dios, en los que se cumple el plan de Dios, como se los tendrá que explicar Jesús a María y a José en el templo o a los discípulos de Maús al final del Evangelio, comenzando por los profetas y en todas las Escrituras, dice San Lucas, Jesús resucitado les explicó lo que a él se refería y cómo en él y en su Pascua se cumplía el designio de Dios. San Lucas hace eso para que comprendamos la solidez de nuestra fe en Jesucristo. Y pasamos al relato de hoy. Jesús en la sinagoga de su pueblo, entre sus paisanos. Lo precede su fama porque ya ha predicado en los pueblos vecinos, en las sinagogas. Y deslumbra a sus paisanos leyendo y sobre todo explicando el pasaje del profeta Isaías, pasaje muy conocido y muy hermoso. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena noticia, el Evangelio a los pobres, a anunciar el año de gracia del Señor. Jesús viene lleno del Espíritu Santo después del bautismo de Juan. Sus paisanos están admirados, pero sabemos que todo va a terminar en un desastre, porque como no cumple sus expectativas, ningún profeta es bien recibido en su tierra, intentan matarlo. Pero Jesús sabe que no le ha llegado todavía el momento, ya nos va a decir San Lucas, cuando Jesús decida subir a Jerusalén para cumplir allí definitivamente el plan de Dios en su Pascua. Pero quiero detenerme en la frase con la que San Lucas resume toda la explicación
de la lectura de Isaías que Jesús le hace a sus paisanos. Hoy se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que acabamos de escuchar. Detengámonos en el adverbio de tiempo. Hoy. Es el hoy de Jesús. En él se cumple la profecía de Isaías. Pero es también el hoy que se cumple cada vez que nosotros, vos y yo, nuestras comunidades cristianas, con una actitud de fe viva, abrimos las Escrituras y nos disponemos a escuchar la voz de Dios en la lectura orante, creyente de las Santas Escrituras. En la primera lectura de hoy, tomada del libro de Nehemías, tenemos un ejemplo precioso, emocionante también, de cómo un pueblo comprende lo que significa tener la palabra de Dios como don precioso de Dios a su pueblo. Esas palabras son escuchadas, son explicadas, son saboreadas, se son hecha objeto de una rumia interior que despierta una alegría muy grande. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Así despide Esdras al pueblo después de haber escuchado la palabra de Dios. Es prácticamente el origen de esta gran tradición de la Lectio Divina que conoce el pueblo de Israel y que ha pasado a la iglesia cristiana y que gracias a Dios hoy se vuelve a practicar con mucho fruto en nuestras comunidades cristianas. Lectio Divina, o también llamada la lectura de Dios. ¿Por qué lectura de Dios? Porque si nos acercamos con fe, con un corazón ansioso por la fe, en la lectura orante de las Escrituras, como decía San Gregorio Magno, y ya lo he repetido muchas veces, aprendemos a escuchar el corazón de Dios. Leemos a Dios, que nos habla, no así en general, sino en el hoy de nuestra vida, tiene este mensaje para mí, para mi familia, para esta comunidad que se reúne, para este grupo de creyentes que abre las Escrituras y que quiere ser iluminado por la palabra de Dios. Ese es el misterio y la gracia enorme de las Escrituras. Así tenemos que leer las Escrituras. Tenemos un gran aliado, que es el Espíritu Santo. A Él vamos a invocar. En este domingo te invito nuevamente a rezar, como cada domingo, esta vez mirando a Jesús y suplicándole que nos regale su Espíritu. Señor Jesús, sopla tu Espíritu sobre nosotros. Toca nuestros oídos para que escuchemos tu voz en la lectura de las Santas Escrituras. Libera nuestros labios para que podamos dirigir nuestra plegaria de hijos al Padre, una plegaria de bendición, de alabanza, de consuelo y de súplica, que podamos experimentar cada día que tus palabras son espíritu y son vida. Amén. Así sea. Que esta palabra buena ilumine y custodie tu día. Bendecido domingo, bendecida semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.